pensando en tu amor y en lo bueno que has sido conmigo, en tu bendición que rebasa todo lo que pido. Quiero agradecer. Hola, ¿cómo están? Un gusto otra vez estar aquí, un nuevo día, gracias a Dios, y poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, hablamos la vez pasada acerca de estos nuevos deseos, esto que nos lleva a querer desearle lo mejor a los demás y bueno, y también desear lo mejor para nosotros. Y hoy pues vamos a ver otro tema que se llama los propósitos. Y es que cuando empieza el año nos hacemos muchos propósitos, estamos muy entusiasmados, animados, comenzó el tiempo, es como un renovarse otra vez y bueno, nos empezamos a hacer propósitos. Este año sí logro, este año sí alcanzo, este año sí, ¿verdad? Y es bueno que tengamos ese ánimo, pero debemos de saber exactamente qué es un propósito para que entonces nosotros pongamos más énfasis en esto y lo logremos, lo alcancemos. Y bueno, un propósito es algo donde tú decides, tomas una decisión personal y además tienes que determinar. ¿Qué quiere decir determinar? Ponerlo en obra, o sea, decir hasta aquí y he hecho esto, hoy mi propósito y entonces empezar a determinar. ¿Por qué no alcanzamos a lograr muchos propósitos? Bueno, porque lamentablemente luego no sabemos cómo hacer las cosas, cómo lograr las cosas. Muchas veces nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos un apoyo, necesitamos alguien que nos ayude, que nos motive constantemente y también necesitamos algo que se llama evaluarnos, ver si vamos aumentando, vamos caminando en nuestro propósito o no. Y algo que es súper esencial es no abandonar, ¿verdad? A pesar de que no hayamos visto que no estemos caminando, no estemos avanzando, pues no debemos de abandonarlo nunca, sino retomar, volver a replantear y lograrlo. Bueno, y hablando de esto, lo que necesitamos es hacer propósitos, pues es hacer planes, ¿verdad? Y un plan, pues necesita un orden, necesita que veamos con qué contamos para lograrlo, qué nos hace falta, qué más necesitamos, y recursos, etcétera, todo lo que necesitemos para nuestros propósitos. Hay propósitos personales en el cambio de nuestras personas, muchos de ellos tienen luego que ver con nuestras dietas, con nuestros hábitos, y es bueno también, pero también necesitamos tener un plan para lograrlo y no abandonarlo al final. Así que vamos a ver sobre todo qué dice la palabra acerca de los propósitos, para entender y saber y tener esa fuerza, ese entendimiento de parte de Dios para poder lograrlo, ¿verdad? Y dice la escritura en Proverbios 16:9, la Nueva Traducción Viviente: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y eso es algo bien importante. Podemos nosotros tomar nuestros planes, hacer nuestros propósitos, pero el que va a determinar los pasos, el que va a decir cómo lo vamos haciendo, siempre va a ser el Señor. ¿Qué quiere decir? Nada puedo hacer sin que Dios no me diga, entonces tengo un Dios que no me deja hacer. No, no está diciendo eso. Está diciendo que podemos hacer nuestros planes, pero lo mejor es saber en Dios, o sea, en un tutor, en un padre amoroso, cómo poder ir dando esos pasos. A eso se refiere. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Entonces, yo puedo hacer muchos planes, pero lo mejor es Dios que todo lo sabe, Dios que es bueno conmigo, que siempre está al pendiente conmigo, pues Él quiere pues que yo vaya viendo qué pasos debo de seguir conforme Dios sabe que necesito hacerlo. Y eso es bien importante. Muchas veces te decía yo, no sabemos cómo hacerlo. Tengo el propósito de cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Y siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Proverbios 16:1 dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad, ¿sí? La gente hace planes, la gente tiene muchos propósitos, pero solamente el Señor puede hacerlo realidad.
yo decido que voy a cambiar, yo decido que voy a dejar de hacer esto, yo decido que hoy en adelante voy a hacer esto, pero el Señor puede hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque leíamos en el programa anterior, yo puedo tener muchos propósitos, hacer muchos planes, pero el Señor sabe qué pasos debo de dar. Y si yo sigo esos pasos, si yo sigo esos consejos, entonces Dios va a hacer realidad mis propósitos, mis planes. Y eso es bien importante saberlo. Es bien importante saber que si lo que vamos a hacer por nuestra cuenta, nuestra forma, pues la mayoría de nosotros somos descuidados, distraídos y pues nunca conseguimos nuestros propósitos, ¿verdad? Por lo mismo, somos muy dejados a que las cosas sucedan solas y pues solas, perdón, no suceden, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, motivar, y si nos ponemos a ver los pasos que debemos de llevar a través de la palabra, pues Dios va a hacer realidad nuestros propósitos, nuestros planes. Dice también la escritura en segunda de Crónicas 27:6 de la Nueva Versión Internacional: Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Jotán era un rey, y este rey, dice la palabra, llegó a ser muy poderoso. ¿Cuál fue su secreto de llegar a ser muy poderoso? Porque su propósito fue obedecer a Dios. Antes de decir voy a levantar un gran reino, voy a hacer un gran ejército, voy a construir, dice lo que él propuso primero, su primer propósito fue obedecer a Dios. Así que viendo este ejemplo que nos da la Biblia, dice que pues todo hombre que quiere que sus propósitos, sus planes se conviertan en realidad, pues deben de obedecer a Dios, deben seguir los pasos que Dios tiene para que nosotros lo logremos. Y en todo, tú posiblemente puedes decir, bueno, Dios, ¿qué me va a decir acerca de la comida? Ahora que quiero bajar estos kilitos, ¿qué me puede decir acerca del ejercicio? Bueno, si tú vas a la palabra de Dios, le pides dirección al Señor, vas a encontrar que tenemos consejos para comer bien, alimentarnos bien y no subir de peso, mantenernos en una buena situación de salud, también de salud mental, también de nuestro alrededor, de nuestra persona, etcétera. De todo hay. Hay gente que piensa que no es así, que la Biblia solamente es para ciertas cosas, pero no, en la Biblia está todo cómo debemos de vivir, de conducirnos, de convivir con los demás y sobre todo, pues empezar por la situación de, de obedecerle al Señor. Mira, Daniel 1:8, palabra de Dios para todos, dice, Daniel, el profeta Daniel, dice, Daniel estaba decidido, él tuvo ese propósito, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. ¿Sí? Daniel nos empieza a dejar ver que Daniel tuvo un propósito, se propuso, determinó, no solamente dijo, ay, voy a hacerlo, sino determinó, dijo, no lo voy a hacer, me voy a sujetar. Y entonces dice que él dijo, no voy a contaminarme con esta comida, no lo voy a hacer, como a lo mejor muchos de nosotros de repente decimos, ya le voy a decir no a las fritangas, no a la dieta de la té, etcétera, pero hizo algo, o sea, no solamente dijo, sino que dice la palabra que para lograrlo hizo algo, se apoyó en alguien, tuvo ahí la situación de decirle a Aspenaz, era el jefe ahí de los que daban de comer, de pedirle permiso, decirle, no quiero esto, no quiero comer de esto. Y así lo logró, no tuvo por qué estar comiendo lo que no quería comer, lo que no le era para bien, tanto espiritual como físicamente, y entonces lo logró, pero tuvo que hacer algo, no solamente dijo, determinó y no comió, pues no comió, pues no le iban a dar nada, ¿eh? Pero dice, habló, pidió permiso, se puso de acuerdo con alguien, que alguien que supervisara. Muchas veces nosotros queremos hacer esto, por decir, hablando de la comida, pero no vamos con alguien que nos pueda orientar bien,
nos vamos a lo que diga el internet y todo eso, pero no vamos con alguien que nos chequee bien y que nos diga exactamente bien qué es lo que debemos de alimentarnos. Voy y me pongo de acuerdo con las penas y le digo, no quiero comer lo que me hace daño, no quiero comer lo que me puede contaminar. Y pues así lo logró y así lo hizo. Te das cuenta, no muchas veces sabemos hacer buenas propuestas en nuestras vidas, buenos propósitos. Muchas veces estamos negados a sujetarnos a alguien más para que podamos lograr nuestros propósitos. Dice también la escritura, estamos viendo ejemplos. Y mira, dice Segunda de Crónicas 2, el 1 y el 2, aquí me faltó el 2, dice, en Dios habla hoy, dice, Salomón decidió, o sea, tuvo el propósito, se puso un propósito, construir un templo al Señor y su propio palacio real. Para ello, dice, designó 70,000 cargadores, perdón, perdón, dice, designó 70,000 cargadores y 80,000 canteros que trabajaran en la montaña, y dice aquí, y 3,600 capataces que los dirigieran. O sea, 70 y 80, 150,000 trabajadores y 3,600 capataces que los dirigieran. Así que Salomón también tuvo un propósito. Dijo, voy a hacer una obra grande. Este año voy a construirme mi casita, este año me voy a hacer de mi casita, este año voy a hacer las cosas, voy a emprender un negocio. Dijo él, voy a construirle un templo al Señor y voy a hacer mi casa. Así que lo que él hizo fue checar los recursos que necesitaba. Para construir ambas cosas, para lograr ambas cosas, necesito ciertos requerimientos. En este caso nos habla solamente de la gente, pero mira, vio qué recursos tenía, qué recursos le faltaban, echó mano de los recursos, no solamente dijo, me voy a hacer el templo del Señor y me voy a hacer mi casa. ¿Y cómo? Pues no sé, pero lo voy a hacer. No, empezó a planear, empezó a hacer un plan bien claro. Y Salomón era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que se dirigía bajo la ordenanza de Dios, ¿sí? Era alguien que tenía decidido obedecer a Dios y entonces dijo, voy a hacer esto. Y nos deja ver que no solamente se lo propuso, sino que empezó a poner los recursos necesarios. Y hizo algo más. 150,000 trabajadores, decíamos, pero también puso gente que estuviera viendo que las cosas se hicieran, se lograra, se avanzara, gente que estuviera evaluando el trabajo y estuviera viendo que no hubiera pérdidas en los recursos, sino que todo se fuera administrando de manera correcta, ¿no? No solamente nos dice que puso trabajadores, sino también 3,600 capataces, o sea, gente que vigilara, que viera, que supervisara. Con eso nos deja ver que muchas veces en esto somos descuidados. Muchas veces tenemos propósitos y a pesar de que contamos con los medios, con las formas para lograr nuestros propósitos, no hacemos esa parte de supervisar y de checar y de darnos cuenta que los recursos se manejen de la mejor manera, sino que simplemente dejamos que las cosas sucedan y muchas veces suceden mal, se quedan a la mitad, se acaban los recursos, se acaban los medios, las formas, las mismas personas que estaban ayudándonos se tienen que retirar por el tiempo, etcétera, y las cosas se quedan ahí. Y no, nos deja ver que en este sentido, en este propósito, en lo que él determinó hacer, también vio los recursos, también vio las formas y puso capataces para que se viera que todo se hiciera y tener un evalúo de todo lo que estaba haciendo y ver que avanzaba hacia el propósito, hacia la meta, conforme el plan que hizo, puso capataces. Y vemos también en la palabra, déjame mostrarte también, en 2 de Timoteo, del 1 al capítulo 1, versículo 9, de Dios habla hoy. Mira, dice la escritura, Dios nos salvó
y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. ¿Qué dice esta palabra? Pues que Dios también tiene propósitos. Dios también tiene propósitos este año para ti, para mí, para los tuyos, en nuestras vidas, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Dios tiene propósitos. Y dice esta palabra, Dios nos salvó, no por lo que hayamos hecho, no porque nosotros tengamos el propósito en nosotros de ser esas personas, sino que Él nos salvó porque era su propósito de Él. Él determinó salvarnos, librarnos de nuestra vana manera de vivir, librarnos de esta manera que siempre vamos muchas veces de pérdida en pérdida, de fracaso en fracaso, todo esto por consecuencia de la maldad en la que nos movemos y hacemos, y que bueno, la escritura llama nuestro pecado, nuestra transgresión hacer, pero Él determinó salvarnos, Él se puso el propósito de salvarnos y todo esto lo hizo y lo logró a través de Cristo Jesús. Fue tanta la determinación de Dios de salvarme, de salvarte, de salvar a los tuyos, que puso todos los medios, puso todas las formas. Llamó por medio de los profetas a su pueblo, llamó por medio de hombres de Dios, de mujeres de Dios, y cuando vio que todo esto no avanzaba, se hizo cargo él mismo. Mandó a Cristo Jesús, a su propio Hijo, a que Él viniera, entregara la vida por nosotros y se cumpliera el propósito de Dios, que pudiéramos ser salvos a través de Cristo Jesús. Si te das cuenta, Dios puso un propósito y no se quedó con ese propósito, sino puso todos los medios, todas las formas, dispuso de todo, puso atención, puso toda de su sabiduría, de lo que Él sabe para lograrlo y hacer su propósito en nosotros, tanto que vino y lo hizo personalmente, tomando la forma de Jesucristo y viniendo a este mundo y obteniendo a través de su vida la salvación a nosotros, dando su vida por nosotros y así cumplir su propósito. Y ese es el propósito de Dios en este año para ti, para mí, para todo aquel que no ha venido a Cristo, que seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que Dios está determinando, poniendo todos los medios y toda la forma. Que tú y yo nos demos cuenta, nos volvamos a Cristo Jesús y obtengamos la salvación, porque ese es el propósito de Dios. Dios tiene propósitos y los ha cumplido. Él no ha abandonado, Él no abandonó cuando nos vio a nosotros que no nos importaba, que Jesús hubiera venido a dar su vida. No teníamos ningún interés, estábamos metidos en nuestra vana manera de vivir, más preocupados en tener, en obtener, en pasar por encima de los demás, no dejarnos de otros, deleitarnos en todos nuestros placeres y nuestros gozos. Él determinó y se propuso salvarnos y lo logró a través de Jesucristo. Lo hizo realidad. Ahora somos nosotros quienes debemos de poner también nuestro propósito, como lo hizo Jotán, de llegar a hacer bien las cosas obedeciendo a Dios, como lo hizo Daniel y muchos otros. He determinado y me he propuesto no hacer nada que me contamine, no comer ni siquiera lo que me contamine, así que me voy a poner de acuerdo, voy a ver de qué forma, voy a seguir los pasos que Dios me muestra para que se haga realidad en mi vida, tener una relación verdadera a través de Jesucristo con mi Dios y Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Los propósitos se cumplen cuando Dios toma el lugar de darnos los consejos y las formas de cómo hacerlo, se cumplen nuestros propósitos. Cuando ponemos todo en Él y de Él vienen los planes, toma los planes y nos los hace realidad. Y esta realidad es tan grande de la salvación que Él se propuso para nosotros, que ya está hecha, nosotros debemos de tomarla. Dice la escritura en 1 Corintios 9, del 26 al 27, en la Nueva Traducción Viviente. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Dice el apóstol Pablo,
Yo corro cada paso con propósito. O sea, yo cada paso que doy está dentro de un propósito. Cada cosa que hago, cada situación que voy llevando en mi vida es con un propósito. El propósito que me he puesto, digamos, a principio de año, voy dando pasos seguros. No soy como el que golpea al aire, o sea, golpear al aire es pues estar confundido, ¿no? No dar en el blanco, estar errando a cada rato, porque pues das golpes al aire dar golpes al aire, así como ahora que pasamos las fiestas, aquel que agarró el palo y dijo, voy a romper la piñata y nomás le pegó al aire, ¿no? Nunca dio en el objetivo, no se pudo centrar en el objetivo, con los ojos cerrados, con los ojos vendados, como quieras, pero eso es dar golpes al aire. Él dice, lo que yo hago es que me disciplino, wow, aquí está, de andar en la obediencia del Señor, me disciplino mi cuerpo, no dejo que mi cuerpo haga lo que quiera. Y cuando hablo de estas situaciones de solamente de comer, sino también no dejo que se ande distraído, ande en deleites, ande en todo aquello que no es bueno, pleitos, enojos, infidelidades, etcétera. Sujeto mi cuerpo, mi ser, estoy hablando de mi ser, lo sujeto para que haga lo que tiene que hacer, para que yo logre el propósito. No sea que después de haber dicho y hablado a otros y diciendo el gran propósito que tengo y todo, al final quedé yo descalificado, ¿no? Lo hablaba espiritualmente, al final de haberle enseñado a mucha gente acerca de Dios, por no seguir yo, por no seguir mi propósito de llegar delante de Él bien, pues me deslicé y me perdí. Y también lo habla de la manera que nosotros podemos ver de no lograr y alcanzar nuestros nuevos propósitos, sino que también nos deslicemos, nos distraigamos, no alcancemos, se queda en la mitad, abandonemos y pues como dice, seamos descalificados, no delante de los demás. Siempre se propone cosas. Ah, sí, siempre es lo mismo propósito de cada año cambiar y míralo, ahí siguen las mismas. Siempre ha puesto en su propósito mejorar su matrimonio, mejorar su familia, ser mejor con sus hijos, con su esposa, su esposo. Siempre tiene el propósito de pues ya no pelear, y míralo, todos los años es lo mismo. Según él ya iba a dejar de hacer esto y no, ahí está, sigue en el mismo vicio, sigue en las mismas condiciones, sigue engañando y traicionando. Por eso dice Pablo, yo por eso cada paso que doy no lo doy sin un propósito. No doy golpes al aire, sino que me disciplino, me sujeto, creo en Dios, eh, me pongo bajo sus ordenanzas en obediencia a Él y así también hago que mi ser, todo mi ser se sujete a Dios. Como un atleta se tiene que sujetar, como un atleta tiene que dejar todo aquello que le va a impedir. Sí, imagínate un atleta que en lugar de entrenar, de disciplinarse, pues le gusta la vida nocturna, le gusta comer de más y todo, pues ni siquiera va a calificar, ¿verdad? Va a quedar fuera de la competencia antes de ella. Así que podemos nosotros darnos cuenta. No sabemos qué propósitos tengas tú lo sabes, tú sabes esos propósitos muy internos de cambiar tu manera de ser, de pensar, de hablar hacia los demás, dejar eso que te ha sujetado durante mucho tiempo, que te está llevando a perder todo tipo de vicios, sabemos no es bueno, no es correcto, todo aquello que también es el vicio de la gente que tiene de pelear, de ser violenta. Algunos vicios tienen que ver también con nuestra conducta, cuando pues nos descarriamos en busca de otras situaciones fuera de tener una buena relación personal con los demás, pues nos descarriamos. Tener un buen matrimonio es un buen propósito, corregir la manera como hemos tratado a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, amigos, nosotros mismos y sobre todo un buen propósito este año sería tener esa mayor y mejor comunión con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón para salvación y vida eterna y empezar una relación verdadera con Dios que nos lleve paso a paso, conforme su ordenanza,
para que nuestros propósitos en Él sean cumplidos y nos los haga una realidad. Así que no sé dónde estés, no sé, ya eres también un experto en ponerte propósitos y ya sabes que de la mano de Dios puedes lograrlo. Gloria a Dios, qué bueno que tus propósitos se cumplan este año, es algo que deseamos. Firmemente tomado de la mano de Dios. Cualquier situación que estés viviendo, pasando, propone en tu corazón tomarte de la mano de Dios para que eso que es tu propósito, Dios te lo haga realidad a través de la vida de Jesús. Y así también el propósito de Dios se cumple en todos nosotros, siendo salvos a través de Jesucristo, y con eso también el Padre se sienta alegre y contento con nuestras vidas. Así que oremos, pidámosle al Padre a través de una oración que nos ayude en este tiempo a cumplir su propósito, y que Cristo venga a nuestras vidas y andemos nosotros bajo sus ordenanzas, y así nos dé la bendición de que todos nuestros propósitos de este año sean cumplidos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Doy gracias, Padre, porque tu propósito tan grande en amor, fuera de todo egoísmo, Señor, el salvarnos, Señor, de nuestra condición de pecado y de muerte, Señor, que hayas dado hasta tu único Hijo, Señor, para poder lograr tu propósito para nosotros. Estoy muy agradecido, Padre, de saber, Señor, que todo tu propósito se va cumpliendo en mi vida. Pero, Señor, quiero también pedirte que todo tu propósito se cumpla en la vida de todo aquel que está viendo este video, oyendo este video, que son personas muy queridas, Señor, de las cuales también deseamos que este año el propósito tuyo en sus vidas se cumpla, que sean salvos a través de Jesucristo. Y no solamente ellos, sino todos los de su casa. Y también, Señor, nos deleitamos sabiendo que cuando andamos, Señor, tomados de la mano de ti, bajo tu dirección, bajo tu ordenanza, Padre, siguiendo cada paso que tú nos muestras para andar, nuestros propósitos, Señor, en ti se convierten en una realidad. Yo también quiero pedirte, porque sé que hay muchas personas que año con año andan de lado, Señor, y sus propósitos no se han hecho una realidad y se sienten más defraudados, se sienten, Señor, olvidados, se sienten, amado Padre, personas que no merecen, pero en Cristo Jesús, Señor, tenemos el gran amor del Padre. Yo te pido que se vuelvan a ti y empiecen hoy, Señor, y siempre a saber andar y conducirse bajo sus propósitos contigo, fortaleciéndolos y dirigiéndolos para que todo, Señor, propósito que hayan puesto en su corazón en Cristo Jesús sea una realidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Así que gózate, ponte feliz, contento. Hoy quizá ya sabes algo más acerca de ponerte propósitos y sobre todo ponerlos en las manos de Dios. Quizá ya lo sabías y lo haces cada año, y qué bueno, porque así vas aumentando, pero hoy es un buen tiempo para que tus propósitos los empieces a poner en las manos de Dios y empieces a ver una realidad en tu vida de parte de Dios a través de Jesucristo. Porque Dios te ama, Dios nos ama y no nos trajo a este mundo a estar perdidos, desolados, confundidos, sino a ver el gran amor de Dios para nosotros a través de Jesús. Y el propósito que Él tiene para ti y para mí es que no nos perdamos, sino que pasemos toda una vida eterna a su lado, recibiendo todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Pasa un excelente día. Ten otra vez tus propósitos a la mano, escríbelos en un papel, escríbeselos al Señor, ponle: Padre Celestial, este año mis propósitos son estos y los pongo en tus manos y el Señor los hará realidad. No dejes de seguir cada día caminando y haciendo la voluntad del Padre para que veas paso a paso, como dice Pablo, que tus propósitos van avanzando. El Señor los tenga bendecidos. Nos vemos la próxima vez en el nombre de Jesús. Amén.
pensando en tu amor y en lo bueno que has sido conmigo.